Cámaras. Perfecto. ¿Sí? ¿Por allí también? Bueno, pues muy buenos días. Gracias y perdonar estos minutos de retraso, pero el tiempo a algunos les ha costado llegar un poquito más que a otros para estar aquí esta mañana. Muchas gracias por estar todos aquí en la presentación de otra de las ediciones de la Vuelta Ciclista a Extremadura, que se ha convertido ya en, en un referente del calendario deportivo nacional y en una oportunidad para Extremadura para ser el escaparate que necesitamos que sea y que consigue de atracción de medios de comunicación. La pasada edición volvió a demostrar ese potencial que tiene la Vuelta Ciclista con la repercusión mediática nacional e internacional. Y sobre estos resultados, en el 2026 vamos a dar un paso más. Y como principal novedad este año, la Vuelta Ciclista de Extremadura separa en el calendario la femenina de la masculina. Esta decisión responde al objetivo de generar un doble impacto mediático y ofrecer además a cada competición el protagonismo informativo y el espacio que le corresponde. Así, la Vuelta Ciclista a Extremadura femenina se celebrará del 6 al 8 de marzo, mientras que la masculina tendrá lugar los días 12, 13 y 14 de junio, concentrando, como digo, el foco deportivo y mediático en dos momentos distintos del año, que también es más positivo para nosotros. Y creemos que esta separación, pues permitirá una mayor atención por parte de los medios de comunicación y una repercusión también económica más importante. La femenina afronta su cuarta edición y está consolidada como una prueba de referencia en el calendario internacional. Se celebra coincidiendo, como siempre y como venimos haciendo en los últimos años, con el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, que sabéis que es una apuesta decidida por la igualdad en el deporte y por impulsar el deporte femenino en la región. Participan 15 equipos y 105 corredoras, garantizando un alto nivel competitivo y una amplia repercusión mediática. Esta edición constará de 3 etapas que suman más de 290 kilómetros, combinando contrarreloj, terreno llano y alta montaña y recorriendo 22 localidades de algunas de las comarcas más representativas de Extremadura. Comenzaremos con una contrarreloj individual de 18,4 kilómetros con salida en Herrera del Duque y paso por el entorno de la playa de Peloche a orillas del embalse de García Sola. Un inicio exigente que permitirá también ver aquí las primeras marcas y las diferencias de la clasificación general y poner en valor uno de los enclaves naturales más singulares de la provincia de Badajoz. La etapa 2 comenzará en Pueblo Nuevo del Guadiana y llegará hasta Fuentes del Maestre, con 132,8 kilómetros. Esta será una etapa fundamentalmente llana, atravesando las comarcas de Vegas Bajas, Lácara y Tierras de Barros. La jornada decisiva se desarrollará en pleno Valle del Jerte y de la Vera, con 139,4 kilómetros, una etapa de alta montaña con pasos por el Torno, el Alto de Puria, Piornal y 2 ascensiones al puerto de la Desespera que coronará a nuestra vencedora. La Vuelta Ciclista a Extremadura vuelve a concebirse como un elemento transversal, deporte, turismo y cultura. Y en esta edición volvemos con La cultura está de vuelta, que estará presente con un programa de actuaciones musicales, 3 conciertos, uno en cada llegada, que el Centro de Artes Escénicas, el CEMAR, está organizando con talento emergente y local para hacer que esta cita del deporte se extienda durante más tiempo en las localidades de llegada y se pueda disfrutar durante más tiempo y darle más importancia también y más visión a estas localidades. En definitiva, son herramientas de promoción muy importantes que a través del deporte conseguimos para la cultura, para el turismo y para la economía. Una fiesta del ciclismo. Y este año, como pueden intuir, la Vuelta vuelve a contar con el apoyo de las 2 diputaciones y de patrocinadores privados como Caja Rural y Transfrigo Moyano, además de colaboradores como Ibeco o la empresa Verde y Sostenible. También queremos agradecérselo a ellos y ser un ejemplo de cómo podemos hacer público-privado que esto funcione. Antes de ceder la palabra a Javier Preto, diputado delegado de la Diputación de Cáceres, me gustaría invitarles a todos y agradecer la asistencia de todos los que están aquí, de todos los alcaldes que están aquí hoy, del teniente, que sin ellos no podríamos tampoco hacer nada, y de todos los que van a participar de forma voluntaria, e invitar a disfrutar de la Vuelta Ciclista femenina y después de las intervenciones me pongo a su disposición. Muchas gracias.
Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, consejera. Muchas gracias, alcalde, diputado provincial, presidente del Club Ciclismo de Extremadura, representantes de las entidades bancarias, director general, y a todos muchísimas gracias por invitar a la Diputación de Cáceres, que este año incrementa también su presupuesto en este evento, en el que creemos firmemente, ya no solo por el apoyo al deporte y lo que eso implica, sino porque este tipo de eventos nos permite dar a conocer nuestra provincia, dar a conocer nuestro turismo gastronómico, dar a conocer nuestras carreteras paisajísticas, que se ponen también en valor con este tipo de eventos, y para nosotros como institución provincial es un verdadero orgullo. Simplemente agradecer a las instituciones, a los voluntarios y a todas las empresas que colaboran en este patrocinio y en este evento, los voluntarios, que también son muchos, y que se siga apostando por este tipo de iniciativas. Poner también en valor la apuesta del ciclismo femenino, que es una forma esencial de hacer un deporte inclusivo y que, como bien ha dicho la consejera, pues este año se va a diferenciar en 2 tipos de etapas a lo largo de esta primavera que en breve vamos a comenzar. Así que gracias, que tenga un buen resultado, y el compromiso de la Diputación Provincial de Cáceres va a estar siempre presente en colaboración con la Junta de Extremadura para este tipo de iniciativas y este tipo de eventos. Muchas gracias. Muy bien, muy buenos días a todas y a todos. Consejera, presidente Julián, diputado provincial de la Diputación de Cáceres, representante de la entidad patrocinadora de este evento ciclista, desde la institución provincial de Badajoz, de la Diputación Provincial de Badajoz. En primer lugar, manifestar el compromiso de esta institución con este evento, un evento que pone en valor pues, distintas ramas que aglutina un deporte como es el ciclismo, ¿no? En primer lugar, bueno, pues patrocinar un evento que pone en valor no solamente el deporte, sino también el patrimonio natural, el patrimonio paisajístico y también el patrimonio cultural que tiene una comunidad como la nuestra, aprovechando el tirón mediático que tiene el ciclismo. Yo creo que es digno de destacar, y por eso la institución provincial apuesta por un evento como este, ¿no? Destinando 35.000 euros para la celebración de la Vuelta Ciclista femenina y la masculina, y en este caso creo que ha sido un acierto, y quiero felicitar también al presidente, a Julián, que haya decidido desdoblar la competición masculina de la competición femenina, porque yo creo que de alguna forma ponemos también y le damos la importancia que tiene el deporte femenino, ¿no? Ahora más de moda que nunca, y que yo creo que también es justo, ¿no? En aras de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, yo creo que también es digno de destacar esta oportunidad. Nada, desde la Diputación manifestar el compromiso de su presidenta, Raquel del Puerto, con el ciclismo, con el deporte, con la igualdad de oportunidades y con la promoción de Extremadura a través del ciclismo, que es un vehículo que, como podemos ver mediáticamente, pues está de más actualidad que nunca, y por eso vamos a estar siempre apoyando este evento deportivo, ¿no? Así es que nada, muchas gracias a todas las personas que hacen posible la celebración de este evento, a los patrocinadores, y destacar también, bueno, como un proyecto de éxito, un proyecto que tenemos que poner en valor, que cuando las instituciones, las administraciones públicas, los colaboradores privados, las federaciones deportivas nos ponemos de acuerdo, podemos hacer proyectos de éxito como este, ¿no? El de la Vuelta Ciclista a Extremadura, que por suerte se ha recuperado en su eventos femeninos desde el año 2023, y que ahora está más de actualidad y que goza de más salud que nunca, ¿no? Así que nada, mis mejores deseos para esta celebración, en una salida que va a tener, como ya bien ha dicho antes la consejera, la salida en la comarca de la Siberia, reserva de la biosfera, y que va a pasar por un entorno privilegiado también, como es la playa de Bandera Azul de Peloche, que también de alguna forma también es lo que buscamos también desde las administraciones, ¿no? Poner en valor nuestro territorio y generar esas sinergias económicas que también nos vienen bien desde el punto de vista de la actividad económica y de esos pequeños puestos de trabajo que también generan la organización de eventos como este, ¿no? Así que nada, muchas gracias a todos por vuestra atención. Buenos días a todos, consejera, resto de autoridades. Quería empezar felicitando a la organización por conseguir, con segundo año consecutivo, que la Vuelta Ciclista se desarrolle aquí en Extremadura. No deja de ser una gran oportunidad de seguir ofreciendo esa calidad de vida, porque yo creo que en Extremadura tenemos calidad de vida, y a través de la Vuelta se pueden conocer muchos municipios, muchos
paisaje, mucho de lo mucho que tenemos y de muy bueno que tenemos en Extremadura. Nosotros en Caja Rural de Extremadura nunca dudamos en apoyar, sobre todo los deportes base, estamos comprometidos y para nosotros es un honor que este año volvamos a ser patrocinadores de la Vuelta. Y en esta línea pues seguimos trabajando, nos enorgullece poder contribuir tanto a la promoción de Extremadura como a la posibilidad de crear riqueza dentro de Extremadura. Y en esta línea seguiremos trabajando. Anunciarles que también deja de ser un grandísimo orgullo que hemos sido reconocidos por la Junta de Extremadura como empresas socialmente responsables por estos actos y otras muchas de las colaboraciones que hacemos. Nada más, estamos a su disposición y para adelante. Muchas gracias. Bueno, buenos días, consejera, buenos días, diputados, buenos días, Urbano. Volvimos en 2021, como el lema decía, estamos de vuelta. En 2023 arrancamos con el proyecto femenino, que era una necesidad, y a día de hoy, año tras año, volvemos aquí con ilusiones renovadas, con ganas de seguir, y porque al final nos puede el amor por este deporte. Para mí es un honor presentar la Vuelta Ciclista Extremadura, es femenina, en la edición de 2026, una prueba que vuelve a situar nuestra región a nivel nacional e internacional y que refleja una vez más el compromiso que Extremadura tiene con el deporte, la igualdad y el desarrollo del territorio. Podemos presumir de proyectos de vuelta a nivel nacional. Todos los años los ponemos en valor. Extremadura tiene un proyecto de vueltas que nace desde la base, como bien decía Urbano, la apuesta de esta federación y de las instituciones también desde la base en igualdad. Aquí tenemos a las tres chicas, tenemos a Carolina, a Elena y a Ana. La verdad que serán el futuro del ciclismo y nos ilusiona un montón seguir con esa inercia, con esas ganas para seguir peleando por el futuro de estos chavales. Esto no sería posible sin siempre la colaboración y el acompañamiento que tenemos desde la Junta de Extremadura, la Fundación Jóvenes y Deportes, la Diputación de Badajoz, la Diputación de Cáceres, patrocinios privados como Caja Rural y Trafrigo Moyano, que hoy Guri no nos puede acompañar, pero lo sentimos cerca siempre, y también de todos los ayuntamientos que también nos albergan como salida y llegada y localidades de paso. La verdad que para nosotros es súper importante pasar por esas localidades y sobre todo que un deporte como el nuestro, que tiene y transmite los valores que son tan necesarios en la sociedad, la ciudadanía, lo vea de cerca. Realmente esta vuelta desde su inicio habla de personas con mayúsculas, es decir, de personas con mayúsculas, esas personas que año tras año y un trabajo de un año detrás lucha para que la vuelta salga. En este caso podemos presumir también y podemos poner en mayúscula que esto es una colaboración institucional de la Dirección General de Deporte, en este caso con Fundación y con la Federación Extremeña de Ciclismo, y me gustaría resaltar el trabajo que realizan tanto la Federación, en este caso liderado por Azucena Lozano y por Julián Muriel, que seguimos trabajando año tras año para conseguir que estas vueltas salgan a la carretera, y también por el personal de la Dirección General de Deporte, que sin ellos tampoco podríamos estar aquí. A nivel no me gustaría pasar este momento, como le he dicho antes a la consejera, tenemos al teniente, a Barroso. Este año se incorpora de jefe del dispositivo de la Vuelta Ciclista Extremadura, releva a Fernando Luis, que también súper agradecido con el trabajo que tuvo con nosotros. Y para nosotros es una suerte, Barroso, también tenerte con nosotros, porque desde hace años apuestas por el ciclismo, apuestas para que el ciclismo de base pueda terminar sus carreras, y la verdad que es una suerte tenerte al frente, y seguro que serán 2 años de disfrute mutuo, y gracias a la Guardia Civil por todo lo que hace. Siempre pongo en valor que este deporte necesita de toda la sinergia. Es un deporte que al final necesitamos la sinergia de las personas, necesitamos la sinergia de las instituciones, necesitamos la sinergia de la empresa privada, necesitamos la sinergia de colaboradores como Ibeco, Verde Sostenible, muchas más empresas. Y somos el mejor vehículo para enseñar esta región,
que tenemos mucho que enseñar, que como hay un maillot que pone Extremadura extraordinaria, yo creo que tenemos un vehículo que no lo tiene nadie para enseñar los territorios y para enseñar todas nuestras capacidades en Extremadura, y es una manera que creo que año tras año ratifica que hace región. A nivel deportivo vamos a contar con 3 etapas. Contamos con una contrarreloj que saldrá de Herrera al Duque y volverá a Herrera al Duque y pasará por la playa de Pedroche. La verdad que combinamos todas las modalidades y será un entorno privilegiado. Tenemos una etapa, la segunda, que sale por el Nuevo, por el Guadiana y llega a Fuente del Maestre. Tenemos la tercera, que sale del Jerte y llega a Jaraíz de la Vera. Y a nivel de recorrido no nos faltará nada, porque tiene todos los ingredientes. Tiene una contrarreloj individual, tiene una etapa llana de media montaña y tiene una etapa que la dureza, bueno, pondrá al final quién gana la vuelta. En este caso, me gustaría resaltar también que las verdaderas protagonistas de este evento son las ciclistas, y que, bueno, que estas chicas también, que seguro que hoy le hacía mucha ilusión estar aquí, pues bueno, que el día de mañana puedan estar en esa vuelta. Y contaremos a nivel de participación con los mejores equipos del mundo. Contamos con 15 equipos, de los cuales 10 compartiremos salida con el Tour de Francia. Es decir, contamos con los 10 mejores equipos del mundo estarán en Extremadura. Esto nos lo comentan en 2023 y era totalmente, vamos, nadie lo pensaba. De hecho, pasamos muchas horas en 2023 convenciendo a equipos para que vinieran a Extremadura. Ahora es al revés. Ahora tenemos que a muchos decirles que no, por lo cual yo creo que hay un trabajo, que hay un apoyo institucional y hay una colaboración y un acompañamiento en el camino. Es lo que le decía Urbano estos días. Al final, para nosotros es súper importante que Caja Rural nos siga acompañando, porque al final nuestros valores, que es de este deporte, se ven representados también en su filosofía y en todo lo que engloba este deporte. Y nada, podría pegarme mucho tiempo aquí hablando de este proyecto, porque la verdad que lo llevamos en el corazón y lo llevamos en el amor por este deporte, pero bueno, simplemente animaros, agradeceros la presencia, animaros a que al final podemos presumir también que es la vuelta del ciclismo español que más personas tiene en la cuneta, que se van con esa sensación los equipos y en los pueblos, y nada, volver a este año, a la edición de 2026, y en cuanto terminemos, pensar la de 2027 con más ilusión si cabe. Muchas gracias a todos. No sé si tienen alguna pregunta que hacer. ¿Ninguna? Pues si se suben los alcaldes y nos hacemos una fotografía todos juntos, y la organización, el teniente, en fin, todos los que estáis aquí hoy.